Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Orientes, estoy con el director de Prodepaz, Óscar Maya Montoya, quien lleva ya un año en la gerencia de este importante actor social para el territorio. Padre, bienvenido a Orientes, y lo primero que tengo que preguntarle es ¿cómo percibe hoy la región del Oriente Antioqueño? Bueno, antes que nada, Óscar, muchas gracias por la invitación al programa. Pues con la pregunta que tú me dices, es un territorio maravillosamente desafiante para los momentos actuales que vive nuestro país. Eso quiere decir también que a Prodepaz le queda una gran oportunidad en territorio para reorientar y repensar su actuar en el territorio de una manera distinta, articulando, involucrando a todos los actores que hacen presencia en el territorio, llámense comunidades, organizaciones sociales, institucionalidad pública y privada, en fin, todos los que hacemos parte de este hermoso y promisorio territorio del Oriente Antioqueño. Padre Óscar, una institución, Prodepaz, que nació en una coyuntura específica del Oriente Antioqueño, cuando el conflicto armado arreciaba en su más fuerte expresión, con miles y miles de desplazados, con muchísimos desaparecidos, con ejecuciones extrajudiciales, que luego participa muy activamente de lo que fue el Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño, y que hoy tiene que transformarse, tiene que redimensionarse para estar a la altura de este nuevo momento. La realidad que le dio, como tú muy bien lo dices, le dio origen a la Corporación Prodepaz fue la realidad del conflicto, de dolor, de tristeza, de persecuciones, de desaparecidos, de muertes violentas, de comunidades enteras desplazadas. Y hoy la nueva realidad que desafía 20 años después a la Corporación Prodepaz es la realidad del posconflicto. Y ahí tenemos que estar generando nosotros también espacios de reflexión, de encuentro para la transformación y el cambio social que todos esperamos y anhelamos en este Oriente querido. Del horror, de la tragedia, de la miseria del conflicto, de la sangre del conflicto, a la esperanza de un nuevo momento. Ese es el camino. Yo estoy convencido, Óscar, como tú lo dices, que esa es la ruta. La ruta inicial fue la de la desesperanza, el dolor y el miedo. Hoy tenemos que trazar una nueva ruta, y desde Prodepaz queremos comprometernos, como siempre lo hemos hecho desde sus orígenes, a generar esperanza, a generar un nuevo país, un nuevo sueño en nuestro territorio. Que la gente tenga la plena confianza de que Prodepaz se debe para el territorio y para sembrar esperanza a través de los ejercicios de la cultura de paz y de todos los ejercicios que hagamos nosotros en territorio. Padre, una región inmensamente rica en recursos naturales. Hoy las empresas que hacían parte del área metropolitana se están desplazando hacia este altiplano, donde hay un contraste enorme de miseria, de pobreza, de desolación en municipios como Argelia, como Nariño, municipios que tienen un 5%, si no es menos, del presupuesto de un municipio como Río Negro, por ejemplo. ¿Cómo lograr equidad? ¿Cómo cerrar esa brecha de la injusticia y la inequidad que hay en el territorio? Óscar, es una pregunta bastante compleja que tiene muchos factores que la implican para dar una respuesta de pronto asertiva. Pero inicialmente la brecha entre ricos y pobres la vamos a cerrar cuando haya justicia social. Cuando nosotros hablemos de justicia social, de que las empresas que se están desplazando para el territorio, que están llenando de proyectos productivos a lo que antes era un territorio de vocación netamente agrícola,
esas empresas pues tienen que estar en una capacidad muy enorme, diría yo, y grande de apertura para asumir su responsabilidad social también con las comunidades donde se van a insertar y que no generen un impacto negativo y de pronto muy nocivo, no solamente para ese proyecto empresarial, sino también para las comunidades donde van a quedar ellas insertas, ¿cierto? Ese, diría yo, sería uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Y un Estado, padre Óscar, que copó el territorio por muchos años a través de las botas y los fusiles, que le corresponde hoy entonces abrir unas oportunidades para que ese desarrollo atrasado que tienen muchos municipios, fruto de la guerra, pues pueda compensarse. Sí, Óscar, mira, nosotros en la Corporación Prodepás acabamos de terminar un proyecto con la Comunidad Europea, la Unión Europea y el Ministerio de Justicia, que tenía que ver con llevar el Estado al campo, el Estado a donde por muchos años dejó de hacer presencia. Era el proyecto de Justicia Local para la Paz, un proyecto de respuesta rápida que estaba inscrito dentro de los acuerdos de La Habana, y yo creo que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos que sean necesarios para que el Estado siga haciendo presencia en todos los rincones de nuestro territorio y del país. Si el Estado no hace presencia, pero lo hace efectivamente, no a través de los, digámoslo así, de los organismos de control o también de la fuerza pública, que lo haga a través de la administración pública y que sea eficaz y eficiente en su ejercicio. La gente empieza a sentirse sola y abandonada, y es allí cuando empiezan las comunidades a asumir por su propia cuenta la justicia o incluso a dirimir sus conflictos de manera violenta, porque no tienen un Estado que los acompañe y que les lleve la justicia a su territorio. Pero también, padre Óscar, porque han habido unas compensaciones a víctimas de forma individual, pero no una compensación al territorio como víctima colectiva que, por supuesto, permitiría cerrar esa brecha. Totalmente de acuerdo contigo, Óscar, en esa apreciación que haces. Hay reparación individual y de pronto familiar, pero falta dar ese paso en la reparación colectiva a los territorios, a las comunidades en completo, y yo creo que tenemos que ir por esa ruta también. Ese es otro gran desafío que tenemos en territorio, la reparación colectiva a las víctimas del conflicto armado en nuestro país y en nuestro territorio, particularmente del oriente antioqueño. Una última pregunta antes de irme al primer corte de comerciales, padre Óscar, y es: un territorio que sufrió profundamente el conflicto, como decíamos, con el dolor, que padeció el dolor y el horror de la guerra, pero que hoy quiere mirar de frente a los ojos el desarrollo. ¿Cómo puede hacerlo? Tenemos que juntarnos nuevamente todos. Es la única salida, Óscar, para que podamos superar esos vestigios que dejó la guerra en los corazones de los pobladores y de las organizaciones que acompañan a esas comunidades víctimas del conflicto armado. Solo trabajando juntos es que podemos llegar nosotros a generar esperanza y procesos de transformación social que generen impacto en el territorio. Trabajando juntos, si dejamos a un lado los intereses particulares, si dejamos a un lado de pronto esos individualismos que aún siguen presentes en nuestros corazones y en nuestras organizaciones, seguramente que así podremos generar el cambio esperado en esta tierra querida por todos. Padre Óscar, Prodepás ha pasado también por diferentes momentos, un poco lo han hecho también las personas, un primer momento donde nace, un poco como la esperanza de la inversión social empresarial para el territorio. Luego, una segunda etapa posterior al segundo laboratorio de paz, donde se transforma la visión
de actor social, de sujeto del territorio de Prodepaz para convertirse casi que en una bolsa de proyectos. Y viene un nuevo momento que es el reto que usted tiene y es devolverle el liderazgo a Prodepaz, tratando de empatar nuevamente, de volver a que el territorio sea una prioridad no solo en Antioquia, sino en el país, y que también sus proyectos lleguen a la comunidad internacional. ¿Cómo lo va a hacer? Oscar, mira, tú bien lo dices, en los orígenes de la corporación Prodepaz, la corporación, sí, llamémoslo así con toda honestidad, se convirtió en un banco de proyectos para el territorio y se hicieron grandes cosas y cosas muy positivas también. Tuvimos aciertos y también desaciertos. Obviamente se generó, por ejemplo, dentro de los grandes aciertos, proyectos productivos para comunidades enteras que salieron adelante y encontraron a través de sus proyectos oportunidades para generar vida y para generar confianza y también para generar arraigo en el territorio, ¿cierto? Que evitara esos desplazamientos masivos a la gran ciudad. Pero también tuvimos unos desaciertos y uno de ellos tiene que ver con el nivel de dependencia que se generó con, digamos así, esa práctica asistencialista que en algunos casos pudo generar daño en territorio. Hoy día, la Prodepaz de estos tiempos tiene que ser una Prodepaz que supere ya esas dinámicas del pasado, de ese ser considerado banco de proyectos y que asuma el reto de generar confianza en el territorio. ¿Cómo generar confianza? Lo hemos visualizado a través de la cultura del encuentro. El Papa Francisco animaba a los jóvenes en su visita reciente a Colombia a que buscaran y promovieran la cultura del encuentro para que encontrándonos aprendamos a hablar y hablando podamos vencer desconfianzas y podamos lanzarnos a la aventura de trabajar juntos. Entonces, Prodepaz tiene un reto muy grande para despertar de nuevo la confianza en territorio entre las comunidades, la institucionalidad pública y privada, asimismo entre las comunidades y las organizaciones sociales, en fin. Creo que ahí será un aporte significativo el que puede hacer Prodepaz en territorio, en línea de la cultura del encuentro, a la base de la cultura de paz, asimismo como buscar alternativas, espacios para la articulación territorial. Me gusta mucho escuchar un jesuita hablando de otro jesuita que es el Papa Francisco y de las enormes lecciones que dejó en su reciente venida a Colombia, como por ejemplo ese tema de la cizaña, padre Oscar, ¿sí? Ahora que estamos en época electoral en un territorio que tiene tantos contrastes, pero en un territorio donde ganó el no en el plebiscito por la paz. Esos retos que usted está planteando, padre Oscar, es también desmarcar a Prodepaz como si fuera la suplantación del Estado. Es que ninguna institución en el territorio tiene que suplantar, ni cubrir, ni solucionar lo que tiene que solucionar el Estado, ¿cierto? Así es. Prodepaz ni ninguna organización social tiene por qué asumir la responsabilidad de lo que le corresponde constitucionalmente al Estado asumir. Desgraciadamente tengo que decirlo así, nos ha tocado a las organizaciones sociales asumir el papel del Estado porque tenemos un Estado que es anquilosado, es paquidérmico, que es lento a la hora de dar respuestas también, pero tenemos como organización social que movilizar estrategias, acciones estratégicas que despierten también un interés por el proceso de transformación del Estado, ¿cierto? A nivel de comunidades, de organizaciones y, ¿por qué no, Oscar?, de la dimensión o redimensionar los nuevos liderazgos. Hay que atraer mucho a los jóvenes para que también la juventud sea la que movilice esos procesos de transformación social de los cuales han estado tan alejados. Por ejemplo, el ejercicio que se hizo de votación
en las elecciones pasadas para la presidencia de la República y del Congreso de la República. La juventud, el movimiento juvenil tuvo una palabra muy fuerte que dejó impactado a todo el país, y por esa masiva participación y su preocupación por su patria. Y yo creo que también desde las bases hay que ir transformando esa presencia estatal tan lenta, tan poco equitativa y a veces tan corrupta, que no permite que nuestro país alcance la estructura social que necesita para vivir en paz y en equidad en estos momentos. Un nuevo PRODEPAS donde su objetivo fundamental es la construcción de sujetos y actores sociales y no de objetos políticos. Esa tiene que seguir siendo nuestra apuesta desde siempre, desde los orígenes hasta el momento actual, y seguiremos apostándole a eso, porque es que nosotros no podemos objetualizar al ser humano, sino por el contrario, empoderarlo a través de capacitación, formación, de oportunidades, de proyectos productivos, para que el ciudadano entienda que no solamente de informaciones parciales puede llegar a tomar posición frente a un problema o a una dificultad propia del territorio. Nosotros en el territorio, como en toda nuestra querida patria, tenemos múltiples desafíos. Y qué bueno que nosotros tengamos la información adecuada, precisa, con los actores comprometidos en cada temática, y una vez tenida esa información, pues podamos tomar posición frente a esas realidades y participar activamente del proceso de transformación social. Y estamos hablando del nuevo PRODEPAS, padre Óscar, un nuevo PRODEPAS que construye de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro. Que construye en todas las direcciones. Óscar, porque, como les decía anteriormente, son muchos los desafíos, los retos que tenemos en territorio, y no podemos descuidarnos en ningún momento para poder trabajar en múltiples acciones y direcciones en el proceso de construcción de este territorio querido. Le corresponde a usted, padre, tender unos puentes con los empresarios, con la clase política, con otras organizaciones en el territorio, con las entidades públicas, que se fueron desdibujando poco a poco y que hoy es necesario construirlas porque hay un nuevo momento. Usted ya decía que el territorio hoy no se puede mirar desde el dolor de la guerra, sino desde la construcción de desarrollo colectivo que nos permita superar eso que generó el conflicto. Óscar, ese es el objeto misional de la Corporación PRODEPAS, ser un puente articulador de iniciativas que sirva para generar impacto social de manera relevante en el territorio. Queremos seguir siendo puente. No es fácil, no es una tarea fácil, es una tarea que implica también, en principio, como lo decía anteriormente, generando confianza en la corporación y generando confianza en territorio. Lo estamos haciendo, es una tarea lenta, pero queremos enviar un mensaje de verdad, un mensaje de confianza y de esperanza también en la corporación, en el oriente antioqueño. Queremos hacer este proyecto juntos. No es un proyecto de 5 o 6 empresas, es un proyecto de todos los actores, los pobladores, sus organizaciones sociales, la institucionalidad pública y privada que hacemos presencia en el oriente antioqueño, en quienes está la responsabilidad de generar la transformación que soñamos. De resto, no vamos a ser capaces de lograr ese cambio soñado y anhelado. ¿Cómo afianzar realmente ese paso de la desesperanza, del terror, del miedo, al desarrollo, a la construcción colectiva, a una nueva ciudadanía activa que construye desde su municipio, que construye desde su acción comunal, desde su parroquia, desde este territorio construye país? Yo estoy convencido, Óscar, que la construcción de país y de sociedad se hace desde las bases. No debemos nosotros estar esperando que sea el Estado
u organizaciones de pronto externas u organizaciones sociales las que nos ayuden a construir sociedad o colectivo social. Esa es una iniciativa que deben hacer de las mismas comunidades, de las mismas organizaciones de base, como tú lo has dicho, Óscar, y no debemos esperar que agentes externos sean los que nosotros nos garanticen ese tipo de iniciativas. Si nosotros logramos consolidar en nuestro país y en nuestro territorio del Oriente Antioqueño un colectivo social fuerte, seguramente que se va a convertir, podríamos llamarlo así, en un muro de contención que no permita que se permee cualquier manifestación violenta en nuestras comunidades. Si estamos unidos, la violencia no tiene cómo poder tener incidencia entre nosotros. Si estamos divididos, si estamos separados, seguro que nos hacemos cada vez más vulnerables. Padre, yo por mucho tiempo hablé de la danza de los chalecos que iban a los municipios, que casi ni hablaban con las administraciones, cada uno pendiente de su poquito de protagonismo. ¿Cómo soñar un territorio donde el protagonista sea el territorio y sus comunidades y no las organizaciones? Eso implica que las organizaciones sociales primero tomen conciencia de esa realidad y que tomando conciencia la acepten. Que aceptemos que tampoco hemos sido asertivos en esas dinámicas, de pronto buscando protagonismos, buscando recursos, a costa de las comunidades, a costa de sus pobladores. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que las organizaciones sociales están para el servicio de la construcción de comunidad, de una comunidad empoderada que sabe autónomamente dar respuesta a sus necesidades y que construye también esperanza y oportunidades en el territorio. Nos corresponde a las organizaciones sociales volcarnos al servicio de ellas, no servirnos de ellas, que esa es una dinámica muy distinta y que espero que Prodepaz también asuma desde la dirección ejecutiva y desde la junta directiva, como lo vienen haciendo desde siempre, esa realidad en el territorio. Más bien, en vez de servirnos de los pobladores y de las comunidades, emprender una dinámica distinta, estar nosotros al servicio de las mismas. Amigos y amigas de Oriéntese, hasta aquí este programa con el padre Óscar Maya Montoya, director ejecutivo de Prodepaz, de una nueva Prodepaz que quiere proyectarse en el territorio como puente al servicio de las comunidades, tal como lo acaba de expresar, y no para servirse de ellas. Hasta el próximo programa.